¿Qué indica claramente que alguien tiene poca inteligencia? Les cuesta entender cómo un concepto en un contexto podría aplicarse a otro contexto. Es bueno ver un ejemplo de un indicador real de inteligencia, o falta de ella, en lugar de personas que simplemente asocian la inteligencia con rasgos positivos. A menudo se equivoca, pero nunca hay dudas. Sin embargo, yo diría que es una especie de inteligencia social. La gente confía en las personas seguras. Solo depende de si esa persona está dispuesta a aceptar cuando se demuestra que está equivocada. De hecho, el mundo suele recompensar más a estas personas. Estos son los dueños de sus negocios y los escaladores corporativos. Fracasan con bastante frecuencia y se equivocan con bastante frecuencia. Pero aprenden de estas experiencias y tienen la confianza suficiente para seguir adelante sin importar si fallaron o se equivocaron anteriormente. Te cuentan la vez que obtuvieron una puntuación de 450 en una prueba de coeficiente intelectual en línea. Durante mis años en los inicios de Internet, siempre fue fácil identificar a un pseudointelectual por la facilidad con la que bajaban 200 o cerca de 200 en su puntuación. Porque no sabían que es un resultado ridículo sobre el que mentir. Conduzco un autobús escolar y ayer había un grupo de estudiantes de secundaria gritando, «Somos mejores que tú», a la gente por la ventana. Entre gritos dije, «Ya sabes, una señal de que eres mejor que los demás es que no le dices a la gente que lo eres. Normalmente eso implica lo contrario». Luego, un niño gritó, «Somos unos perdedores», por la ventana y todos nos reímos. Después de eso dejaron de gritar. Creen que siempre tienen razón. No curioso, abierto a aprender. Para mí, una mente sin curiosidad es siempre el mayor indicio de que alguien carece de inteligencia. O seguir aferrándose a su idea, incluso cuando se les presente evidencia de que está equivocada. En lugar de tener un buen punto en una discusión, te insultan. Tener un compañero de trabajo así. Tómate el tiempo para escuchar a su compañera. Intenta expresar mi punto y ella habla por encima de mí. Luego llora porque estoy hiriendo sus sentimientos. Ella es una idiota ingenua. No solo no se toman el tiempo para escuchar otras opiniones, sino que las rechazan activamente. En muchos de los debates que ves en línea, las personas intentarán gritarse entre sí. La mayoría de las veces, las personas separan errores gramaticales o cosas que no expresaron correctamente y lo usan como base de todo su argumento. Un debate intelectual no debería incluir gritos. Escuche a otra persona antes de estar en desacuerdo con ella. Luego no reconocen ninguno de tus puntos. Te llaman idiota y luego gritan que ganaron porque ya no los involucras porque es una pérdida de tiempo. Personas que no discuten, sino que solo están ahí para discutir y poner a las masas de su lado. Principalmente en fandoms más que en la vida real. Lo complicado es que las personas pueden ser extremadamente inteligentes en algunas áreas y completamente estúpidas en otras. Así que creo que no existe un indicador universal. Sí, esto debería recibir muchos más votos a favor. Todavía recuerdo la primera vez que estaba hablando con un doctor y me di cuenta, internamente, oh, vaya, este tipo es una especie de idiota. Y es tan cierto, estoy seguro de que es brillante en su campo, pero le faltaba mucho la conciencia de sus propios límites. Incapacidad para procesar hipótesis y el escenario if. Con acento agudo ese es realmente el principal desarrollo intelectual que ha experimentado la gente a lo largo de las últimas generaciones. Podemos entretener, no solo lo que es, sino lo que podría ser o lo que podría haber sido. Nos ayuda a pensar de manera abstracta que nos permite, por ejemplo, categorizar información que es inmensamente útil en los tipos de tareas que requiere una sociedad moderna. Nos ayuda con habilidades básicas como la aritmética. Me recuerda a esa TED Talk que hizo James Flynn donde habló sobre cómo trató de hacer que sus padres vieran lo incorrecto del racismo. Pero se imaginaba despertarse al día siguiente y descubrir que su hijo era negro. Lo que fue recibido con una risa incrédula ante lo absurdo, ya que piensan de manera concreta y no pueden pensar de manera abstracta. También me recuerda un fenómeno algo relacionado en el que algunas personas parecen no entender cómo se supone que funcionan las analogías.
Tomarán algún aspecto diferente y afirmarán que la analogía misma se desmorona aun cuando todas las analogías por diseño tienen aspectos diferentes. Cero curiosidad por cualquier cosa. Se me ocurrió, nunca. Y nunca hacer preguntas. ¿Cómo aprenderá y mejorará si nunca hace preguntas? Sí, las personas que creen cualquier cosa que alguien diga sin hacer la debida diligencia. No intentan usar su sentido común, y mucho menos mejorar su inteligencia. No intentar descubrir algo antes de pedir ayuda, no tener deseos de aprender. Por favor, haz esto por mí, en lugar de, por favor, muéstrame cómo hacer esto. Esta es una de las cosas que más me molestan. Cuando comencé a trabajar, fue realmente revelador la cantidad de personas que hacen esto con regularidad. No tengo ningún problema en ayudar a la gente, pero cuando hacen preguntas o piden ayuda sin siquiera intentar resolverlo por sí mismos. Me molesta muchísimo. Mi regla general personal es que, si acudo a alguien en busca de ayuda, siempre le explico o le muestro lo que he intentado anteriormente o le hago saber cómo pienso abordar un problema. Nunca reconocen cuando se equivocan. No pueden distinguir entre discutir y entablar una discusión constructiva. También se enojan cuando les haces trabajar su cerebro. Sin opiniones, simplemente absorben las opiniones y la forma de pensar de los demás sin contexto y las hacen suyas. Si les preguntas por qué, responderán con no sé. Utilice únicamente una fuente de noticias y créala plenamente en lugar de buscar en varias fuentes diferentes. La incapacidad, falta de voluntad para intentar comprender el punto de vista de otra persona y cómo sus experiencias personales contribuyen a ese punto de vista. No significa que tengas que aceptarlo o estar de acuerdo con ello. Solo intenta comprenderlo. Eso también podría explicarse por una grave falta de empatía. Alguien que tiene un nivel de psicopatía podría ser extremadamente inteligente, pero mentalmente incapaz de comprender el punto de vista de alguien si no tiene experiencias similares. Siento que las personas que andan en motocicleta sin usar al menos un casco tienen poca inteligencia. Tienen opiniones firmes sobre temas de los que ni siquiera entienden los conceptos básicos. Trabajo como médico senior en un campo altamente especializado y tenemos una recepcionista que no tiene mucha experiencia trabajando con nuestro grupo de pacientes. Esta persona parece acosarnos a mí y a mis colegas a diario con acusaciones falsas y preguntas y órdenes completamente fuera de contexto. Muy a menudo una persona educada intentará explicar gentilmente por qué la premisa de la pregunta no funciona con la realidad clínica o con algo logístico e invariablemente enfrentará el castigo de tener que escuchar las fuertes opiniones de la recepcionista sobre cómo debemos hacer nuestro trabajo. Estamos entre 6 y 8 niveles por encima de ellos en la organización, por lo que tenemos acceso a mucha más información organizacional. Reuniones, etc. Paréntesis que cierra coma. Tenemos años y a veces décadas más de experiencia que ellos en el campo. Tenemos un alto nivel de educación en el mismo, a menudo con doctorados, y además, muchos han vivido experiencias que esta persona no. Sin embargo, no tienen absolutamente nada de esto en cuenta o consideración cuando discuten con nosotros. Lo sentimos mucho por otra recepcionista que trabaja con ellos y que es muy curiosa y atenta. Al menos podremos, eventualmente, alejarnos. Parece haber algo emocionalmente inmaduro y simplemente no brillante en esta persona porque a menudo acusa alegremente y falsamente a uno de mis colegas de las faltas más insignificantes y trata de exagerarlas. A menudo invocan su edad para reclamar autoridad sobre la verdad. También me hace sentir pena por sus hijos y por cualquier otra persona con menos poder en su vida. Ven el mundo en blanco y negro. No hay matices, no hay comprensión del otro lado de nada. Solo existe el bien y el mal, y convenientemente siempre están del lado de lo correcto. Siempre actúa como si tuviera razón todo el tiempo o siempre se apresura a tratarte como si fueras inferior cuando está perdiendo una discusión. Reírse o burlarse de la gente por hacer preguntas tontas. La humildad intelectual es la única manera de aprender. Conspiraciones repetidas que realmente no han investigado. Porque como alguien que lo ha hecho, es como si el escritor de la mayoría de ellos no hubiera pensado en la lógica de completarlo.
por lo que te encuentras con una historia sin propósito, final, motivo o incluso trama. ¿Cómo hay que creer en muchos de ellos en total aislamiento? Pero específicamente en esto están dispuestos a dar el beneficio de la duda, no el argumento razonable o racional y educado, pensando que saben cómo funciona todo. Por lo general, según mi propia experiencia, cuanto más inteligente es alguien, más admite lo poco que sabe en realidad. Intentar responder preguntas de inmediato si no saben la respuesta. Las personas que se toman unos segundos para pensar o decir, me comunicaré contigo sobre eso, son generalmente más inteligentes. Cuando hacen un reclamo y usted pregunta por las fuentes sobre cómo llegaron a esa conclusión y siguen diciendo que búsquelo usted mismo. La información está disponible. La verdadera prueba es si ellos pueden buscarlo, a menos que esté escribiendo un artículo o intentando hacer algún tipo de informe. La mayoría de las personas no registran todas las fuentes de cada información que han leído. Las personas más inteligentes podrán retroceder y encontrar esa fuente, ya sea si tienen suficientes habilidades para hacer una búsqueda basada en palabras clave y saben cómo filtrar la información para reducirla, o simplemente sabiendo quién sabe, que es una habilidad muy importante por cierto. Aceptando múltiples teorías de conspiración. Si alguien no comprende un tema complejo, encuentra consuelo en una explicación simplista que involucraría a otra persona para realizar el pensamiento complejo. Como beneficio adicional, esa persona con poca inteligencia se sentirá incluso más inteligente que los demás porque sentirá como si lo hubiera descubierto, mientras que los demás todavía no tienen ni idea. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.